Si te gusta el ajedrez de ataque, esto te va a encantar. Vamos a ver 5 de las trampas más efectivas en uno de los gambitos más brutales. Después de E4-E5 jugamos caballo F3. Se juega caballo C6, alfil C4 y caballo F6. Aquí todo muy normal. Con opciones aquí como caballo G5, jugamos D4. Atacamos al peón, amenazamos con avanzar y después de que las negras tomen E por D4, no recapturamos, sino que enrocamos. Y dejamos a las negras con una elección. Tienen que elegir porque si no hacen nada vamos a jugar E5, vamos a expulsar así al caballo, vamos a empezar a ganar tiempos contra este caballo. Y además tenemos la opción de tomar en D4. Para recuperar el peón, vamos a hacer de forma muy cómoda. Tu oponente entonces tiene la elección de tomar el peón en E4. Caballo por E4. Pues un peón que no tenía defensa. Además, en la siguiente jugada pueden defender este caballo con D5, que además atacaría a nuestro alfil. Se ve muy bien para las negras. Pero es aquí cuando sorprendemos haciendo una jugada que nadie se espera. Todo el mundo pensaría en un torre E1 para aprovecharse de clavar este caballo, tal vez un dama E2, y nada de eso hacemos. Ni siquiera vamos por el peón de D4. En lugar de eso jugamos caballo C3. Un movimiento que pone el caballo en una casilla donde simplemente el peón lo puede tomar. Estamos sacrificando un caballo de una forma bastante absurda. Y bueno, las negras incluso tienen dos formas de tomarlo, con el peón o con el caballo. Vamos a hablar de tomarlo con el peón en un momento, pero primero veamos qué pasa cuando se toma con el caballo, algo que puede hacer un oponente más avanzado que ya intuye que hay alguna trampa ahí. En caso de caballo por C3, sigue B por C3. Y vamos a ver unos diferentes casos de acuerdo a las partidas, cómo se jugaron. D5 pueden continuar aquí las negras atacando al alfil, bien, ganan un tiempo, cierran la diagonal de este alfil y este se va a reubicar, pero antes podemos, en esta partida se gana un tiempo dando jaque con la torre. Ojo a los movimientos que vamos haciendo con las blancas que se van a repetir alternando su orden, se van a ir repitiendo. Jaque. Alfil E7 cubren las negras y luego ahora sí alfil D3. Bien. Ahora las negras no toman más el otro peón que pueden tomar y en cambio enrocan. Y después de esto simplemente caballo por D4. Bien, llegando a este punto la computadora en general dirá que la posición está bien para las negras, sin embargo esto no es fácil de jugar. Con las blancas tenemos una columna abierta, tenemos alfiles que miran hacia el flanco del rey. La dama tiene vía libre para moverse hacia allí también. Y por su parte las negras no tienen cómo proceder pues, de forma clara. Podrían tomar en D4, pero bueno, ¿qué hacen ahí? ¿Qué más continúa con eso? Tienen un peón de más, pero por ejemplo no pueden desarrollar su alfil de C8 a una casilla activa, pues todas estas casillas están bajo el control de las blancas. Y por lo tanto no pueden hacer más. Si intercambian aquí, decimos, pues ¿qué más hacen luego? Los problemas siguen. En esta partida se jugó alfil F6 como lo harían muchos para presionar doble vez en D4. Pero aquí empieza el contraataque o el ataque se desarrolla de las blancas. Alfil A3, ojo a este movimiento atacando a la torre, que después de que va a E8, nos da tiempo para ahora pasar con la dama H5 y ahora estamos amenazando directamente entrar por H7 para dar jaque mate, con el apoyo de nuestro alfil que está mirando desde D3. Las negras se cubren con G6 y piensan que ya todo peligro pasó, no pasó nada más y sin embargo aquí hay un sacrificio también inesperado. Dama por D5, tomando un peón, invitando a que las negras tomen la dama, que cuando aceptan ese sacrificio terminan muriendo por jaque mate. Viene torre por E8, jaque. Las negras son débiles en su última fila también. Sigue rey G7 y el alfil entra por F8 dando jaque para luego de rey G8 única, alfil H6, un bonito jaque mate. Ahora entramos en la posición crítica cuando hemos jugado caballo C3, entregando ese caballo. Si no sabes cómo hemos llegado aquí, fácil, mira la primera partida, mira el archivo PGN. Caballo por C3 nuevamente vamos a seguir mirando por aquí qué opciones tienen las negras y luego de B por C3 juegan D5 ganando un tiempo sobre el alfil.
En la partida anterior se jugaba primero torre E1, aquí directamente se juega alfil D3. Y en este caso las negras sí toman ese peón más que pueden tomar D por C3. Parece para las negras que no hay ningún peligro y sin embargo viene aquí ahora torre E1 jaque, invertido con relación a la primera partida. Alfil E7 se cubren y ahora, gracias a ese tiempo de más que las negras gastaron en tomar este peón, podemos saltar con el caballo a G5 y de repente las negras tienen problemas. Por ejemplo, estamos golpeando con las dos piezas menores en el peón H7, así que si enrocan tomaríamos directamente allí y pues este alfil está clavado por la columna, así que no puede tomar el caballo. Entonces, ¿qué hacen? Lo normal es que jueguen H6 para expulsar el caballo. Pero estamos en un gambito brutal donde no nos vamos a echar para atrás, sino que al contrario, vamos a sacrificar piezas siempre que lo necesitemos. Y este es uno de los casos donde podemos sacrificar el caballo. Caballo por F7. Ya sacrificamos antes un caballo, aquí estamos sacrificando el otro. Después de rey por F7, ojo a lo que sigue. Sigue dama F3 jaque. Y las negras tienen problemas para cubrir todas sus debilidades. Es un ataque que parece venir de la nada, pero en realidad se están aprovechando todas las debilidades que van quedando en la posición de las negras. Si el rey ahora trata de ir atrás, por ejemplo, a G8 o E8, veamos por ejemplo G8. En este caso tenemos alfil G6 y el rey está encerrado y amenazamos dama F7 jaque mate. También estamos poniéndole un ojo al peón en D5, tenemos la columna E. Las negras no tienen defensa contra esto. Si en lugar de rey G8 se hace como en la partida que se jugó alfil F6 para cubrirse el jaque por la columna, el ataque no se detiene. Esta diagonal se ha debilitado y podemos aprovecharla con dama H5 jaque. Y ahora aparece otro problema y es que en conjunto con la dama podemos meter la torre en E8. O sea, que si el rey se moviera a G8, vamos a jugar torre E8, nos ganamos la dama y luego daríamos jaque mate. Entonces el rey solo puede ir a F8, pero podemos jugar alfil G6 y repetir la amenaza, torre E8. Entonces las negras tratan de cubrirse como pueden, con el caballo, cubren la columna, moviéndose a E7, pero viene otro de otros movimientos que ya hemos visto antes. Alfil A3. El alfil de casillas oscuras atacando por A3. Y esto clava el caballo y paraliza la posición de las negras. ¿Y qué hacen? Bueno, intentan aquí B6 para jugar C5 y cerrar la diagonal a este alfil, pero no hay tiempo para eso. Se juega torre por E7 y se obliga a las negras a tomar con su alfil. Si tomaran con la dama, pues directamente pierden. Alfil por E7, pero el alfil se retira así de la columna que aprovechamos nuevamente con la dama, dama F3 jaque, y amenazamos jaque mate. El alfil no puede moverse, le encantaría volver a atravesar la columna F, pero está clavado ahora por la diagonal. Sigue rey G8 y dama F7 jaque mate. Otra vez en nuestra posición crítica para ver una línea más. Ojalá que juegues este gambito de verdad porque vas a tener unas partidas espectaculares. Después de caballo por C3 vamos a ver una última línea con esto, B por C3. Y en este caso, las negras toman, sí, D por C3. Sin movimientos intermedios, sin un D5 por ejemplo. Que también para las negras parece bien, pero sigue ahora torre E1, movimiento que ya hemos visto tantas veces dando jaque. Las negras se cubren nuevamente con su alfil en E7, pero ahora sigue caballo G5. Similar a lo que vimos hace un momento, pero ahora se ataca en F7 con el caballo y el alfil. Y en esta, pues las negras pueden cubrirse aparentemente enrocando. Así defienden F7. Pero entonces entra nuestra otra pieza, que siempre entra por allí, dama H5, y esta vez amenazando directamente mate en H7. Pero adicionalmente sumando una pieza más al ataque sobre el peón F7. Las negras en esto pueden creer que aquí lo único que hay que hacer es eliminar el caballo, alfil por G5, pero luego de alfil por G5 se dan cuenta de que han perdido su dama. La dama es atacada, no
tiene por dónde moverse, la columna E es nuestra, les encantaría jugar con el peón F6, pero ahí está nuestro alfil clavando ese peón y por lo tanto tienen que rendirse. Volvemos a la posición crítica, ojo, vean el archivo PGN, también vean nuevamente la primera trampa para el orden de movimientos. Y ahora finalmente vamos a ver qué pasa cuando las negras toman con el peón nuestro caballo. En este caso, otra sorpresa, jugamos alfil por F7 jaque. Otro sacrificio más, sacrificamos primero el caballo, ahora el alfil. Con este sacrificio sacamos al rey de su escondite, rey por F7 y luego jugamos dama de 5 jaque. Ahí vemos entonces que ya podríamos tomar luego el caballo, recuperando una de las piezas. Y ponemos en cambio aquí a decidir a las negras qué hacer con su rey. Una elección bastante difícil porque están en jaque y a dónde mueven ese rey. Lo más natural es ir atrás a E8 y veremos qué pasa. Rey E7 es extraño porque bloquea sus piezas, se interpone en su desarrollo. Rey G6 no tiene mucho sentido porque tomamos el caballo en E4 y el rey tiene que volver a moverse. Rey F6 lo sugiere Stockfish, pero eso solo lo hace Stockfish. Y Rey E8 es lo que haría la mayoría de la gente. En ese caso nosotros podríamos tomar el caballo, pero no lo hacemos. Es más importante meter otra pieza al ataque, jugamos torre E1. Con eso también podamos recapturar el caballo, pero tenemos otra pieza más en el ataque. Y después de que las negras se cubran por la columna con alfil E7, jugamos torre por E4. Tenemos así ya la otra pieza en el ataque y a las negras les encantaría derrocar, pero pues no pueden, primero porque tenemos esto y segundo porque ese rey ya se movió. Entonces juegan torre F8, tratando de usar esta torre en la defensa. Pero sigue alfil G5 otro movimiento que debemos tener en cuenta. El alfil esta vez atacando por el flanco de rey contra el alfil que está clavado. Vamos a darle jaque mate al rey aprovechando que tenemos dominada, vamos a dominar esa columna y tenemos dominada la posición. Las negras juegan torre F7 tratando de defender, acumular esas piezas cerca a su rey. Parece sólido, pero no hace nada. Después de alfil por E7, resulta que si tomaran con la torre, dama G8 jaque mate. Bonita táctica. Y si en cambio, bueno, entregan, no la dama, si toman con el caballo, ese caballo está clavado y ahora jugamos caballo G5. Y entonces vemos que esta casilla G5 es una casilla muy común para nuestro ataque, hay que tener presente esa casilla. La vamos a usar en muchas líneas y ahora estamos amenazando dama por F7. Vemos entonces que torre F7 no ha servido para las negras, nos ha dado más tiempo al contrario para seguir atacando y ahora la torre vuelve a F8. Y se mantiene allí atrás porque si no, si nos dejan la casilla G8 ya sabemos que damos jaque mate con la dama. Y nosotros jugamos torre a E1 creando una configuración ideal donde tenemos las piezas pesadas sobre la columna en la que está el rey cercado. Y ahora las negras, pues, ¿qué hacen? Por ejemplo, hacen aquí C por B2, tomando con este peón, amenazando con coronar, con esto tratando de desviar a las blancas de su plan. Hay que tenerle cuidado de todas formas a ese peón, que no se nos vaya a colar ahí a hacer daños. Y en la partida se jugó dama E5. Pero aquí también hay otro movimiento interesante que vale la pena observar, que es caballo por H7 atacando a la torre. Donde, bueno, aquí hay de todo, podemos entrar con dama H5. Y si se juega torre F7 para defender la torre y tratar de defenderlo todo, pues hay un bonito ejercicio aquí para resolver. Juegan las blancas y ganan. Habrá muchas formas de continuar, pero hay especialmente una línea que termina en jaque mate. Calcúlala, también escribe qué más ves acá. Escribe en los comentarios cómo ganar con las blancas. Luego de eso, volviendo acá, en la partida se jugó dama E5 triplicando piezas sobre la columna E y las negras trataron de desviar la atención de las blancas coronando. Sin embargo, esto se ignora porque aquí simplemente las blancas ya ganan.
Tenemos dama por E7 jaque, dama por E7, torre por E7 jaque, el rey va a D8 y ahora caballo F7 jaque desvía a la torre negra de la protección de la última fila para luego de torre por F7 ganar con torre E8 jaque mate. Y ahora una variante en esta línea principal, o sea, de la misma línea que acabamos de ver. Cuando hemos tomado con torre por E4, esto, bueno, ya hemos tomado allí el caballo, lo habíamos dicho. En esta partida las negras, bueno, antes movían su torre F8 y trataban de defender con torre F7, pero aquí, previendo que la casilla G5 va a ser de nuestro provecho, entonces juegan H6. Nos quitan así la casilla que normalmente usamos con el caballo o con el alfil. Bien, sin embargo esto no nos detiene y en este caso podemos sacrificar el alfil en H6. Y es muy gracioso ver que aquí sacrificamos una pieza tras otra y podemos ganar con mucho estilo. Si juegas este gambito vas a tener una gran oportunidad de crear una de esas partidas inmortales. Bueno, también vas a perder de vez en cuando, pero si logras conseguir una partida de esas inmortales vas a poder presumir con eso toda la vida. Bueno, aquí las negras pueden tomar este alfil con el peón o con torre y sin embargo nosotros vamos a seguir atacando. Si lo hacen con torre, torre por H6, entonces ya sabemos que tenemos dama G8. Siempre que esa torre abandone la última fila, metemos la dama hasta allá, jaque mate. Entonces toman con peón, pero en ese caso, esta diagonal está tremendamente debilitada. Dama H5 jaque, y las negras pues no tienen con qué ese peón que estaba allí, ya no está, no hay nadie que cubra al rey. Sigue rey F8 y ahora torre F4 jaque, donde amenazamos directamente dama F7 jaque mate. Se cubren con alfil F6, tratan de sostenerse así, pero jugamos dama G6, no se necesita nada más, y en la siguiente jugada torre por F6 jaque, con lo cual probablemente daremos jaque mate en unas pocas jugadas. Las negras aquí se rindieron. Entonces hemos visto las 5 trampas más efectivas de este gambito Nack-Manson y te invitamos a ver la lección completa para entender toda esa apertura en esta otra lección que dejamos aquí. Además, te invitamos a mejorar en el ajedrez, ¿por qué no hacerlo si puedes? Con nuestra clase maestra que te ayuda a mejorar y conseguir todo eso que siempre has querido muy rápidamente.